Cuando Israel se había rendido ante la idolatría y el culto a dioses falsos, Dios levantó una voz inesperada, un hombre sencillo, un profeta del desierto llamado Elías. No tenía palacio, no tenía ejércitos, pero tenía algo más grande: la autoridad del Dios vivo. Con valentía se presentó ante el rey y declaró una palabra que estremeció a toda la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En una tierra donde la lluvia era vida, alimento y esperanza, este anuncio no era simplemente un mal pronóstico del clima. Era una sentencia de juicio. Un golpe directo contra el supuesto poder de Baal, el dios pagano al que Jezabel, la esposa del rey, había entregado al pueblo. Dios estaba demostrando que Él, y solo Él, tenía el control sobre los cielos y la tierra. Pero ese mensaje de verdad convirtió a Elías en un hombre perseguido. Su vida estaba en peligro. Acab y Jezabel no toleraban voces que denunciaran su corrupción y su idolatría. Entonces, el Señor habló a su siervo y le dio una instrucción clara: apártate de aquí, escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás de ese arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Lo impensable ocurrió. Cada mañana y cada tarde, cuervos, aves consideradas impuras por la ley, le llevaban pan y carne. Elías bebía del arroyo y se alimentaba de una provisión sobrenatural. En medio de la sequía y del juicio, Dios cuidaba de su profeta con una fidelidad que desafiaba toda lógica. Este relato no solo es historia antigua, es un testimonio eterno. Cuando todo parece apagarse, cuando los recursos humanos se secan, Dios tiene maneras sorprendentes de sostener a quienes confían en Él. Después de anunciar la sequía y desafiar la idolatría del rey Acab y de Jezabel, la vida de Elías quedó en peligro. Su valentía pudo haberle costado la muerte si se quedaba cerca del palacio, pero en medio de la amenaza, Dios volvió a hablarle con ternura y firmeza: ve al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Allí beberás del agua, y yo he mandado a los cuervos que te lleven alimento. Lo que parecía un escondite de huida, en realidad era una escuela de fe. Elías se encontró solo, apartado de toda civilización, sin mercados, sin aldeas, sin compañía humana. Todo lo que tenía era la promesa de Dios. Y esa promesa se cumplía día tras día. Cada mañana y cada tarde, cuervos, aves consideradas impuras según la ley, descendían del cielo con pan y carne en sus picos. Elías bebía del arroyo, y así, en medio de la sequía, era sustentado milagrosamente. El profeta no podía almacenar provisiones, ni asegurarse de lo que vendría al día siguiente. Su única opción era confiar en que Dios proveería otra vez, y así sucedía, sin fallar ni una sola vez. Cada día era un recordatorio vivo de que el Señor controla incluso a la creación entera para cuidar de los suyos. Elías aprendió que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias ni de lo que los ojos pueden ver. El desierto, que para otros sería soledad y escasez, para él se convirtió en un santuario. Allí descubrió que el Dios que lo protegía también lo sustentaba, y que incluso lo impuro y despreciado puede ser instrumento de bendición en las manos del Creador. En ese tiempo, junto al arroyo, Elías no solo sobrevivió, fue transformado. Su fe se fortaleció al ritmo del agua que corría y del vuelo de los cuervos que cada día le recordaban: tu Dios es fiel, y nunca te dejará. Mientras Israel entero sufría los estragos de la sequía, campos marchitos, rebaños muriendo de sed y familias clamando por un poco de agua, Dios cuidaba de su profeta en secreto. En el arroyo de Kerit, Elías aprendía a depender día tras día de una provisión sobrenatural. Los cuervos, aves consideradas impuras, se convirtieron en sus inesperados mensajeros de vida, recordándole que el Señor está por encima de toda norma humana y que puede usar cualquier medio de su creación para cumplir sus planes. Pero el tiempo pasó, y el arroyo, aquel manantial que había sido su refugio y sustento, comenzó a secarse. Cada día el agua disminuía, hasta que finalmente desapareció. Para Elías, ver secarse el arroyo fue un momento crítico. El recurso que lo había sostenido se agotó. ¿Había terminado también la fidelidad de Dios? La respuesta fue clara: no. El secado del arroyo no era un error ni una señal de abandono, sino una nueva etapa en el camino de fe. Dios estaba enseñando a su siervo que la verdadera fuente nunca es el arroyo,
sino Él mismo, y cuando una puerta se cierra, es porque ya está abriendo otra. Fue entonces cuando la voz del Señor volvió a resonar. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. He dispuesto que una mujer viuda te sustente. Elías recibió la instrucción más inesperada. Ya no sería alimentado por cuervos, sino por una viuda pobre, alguien considerado socialmente débil y vulnerable, y para mayor sorpresa, Sarepta estaba en la región de Sidón, tierra extranjera, el mismo lugar de origen de Jezabel, la enemiga que había jurado destruirlo. ¿Por qué Dios lo enviaba allí? La lección era profunda. La misericordia y la provisión divina trascienden frontera, y su poder no se limita a un territorio o a una nación. Lo que para el hombre parece débil, Dios lo transforma en instrumento de gloria. Así, cuando el arroyo se secó, Elías fue llevado a un nuevo escenario de fe. El desierto lo había preparado, pero ahora debía aprender que incluso en lo más vulnerable, en una viuda desconocida en tierra extranjera, Dios puede levantar provisión, esperanza y vida. El llamado de Dios llevó a Elías a un lugar impensado. Sarepta, en la región de Sidón, no solo era tierra extranjera, sino además cuna del culto a Baal, el dios que Jezabel había introducido en Israel, y sin embargo, allí, en medio de un territorio considerado enemigo, Dios había preparado un milagro al llegar a la entrada de la ciudad. Elías encontró a una viuda recogiendo leña, una mujer frágil, cargando sobre sus hombros el peso de la desesperanza. El profeta, obedeciendo la instrucción divina, le pidió agua, y mientras ella se disponía a traerla, agregó una petición aún más difícil. Te ruego que me traigas también un pedazo de pan. La respuesta de la mujer reveló la crudeza de su realidad. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estaba recogiendo estos leños para preparar la última comida para mi hijo y para mí, y luego, esperar la muerte. La escena era desgarradora. Una madre al borde de la inanición, resignada a ver a su hijo morir de hambre, pero en ese momento crítico, la voz de Dios, a través de Elías, trajo esperanza. No tengas temor. Haz como has dicho, pero primero prepara una pequeña torta para mí y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda obedeció. Con manos temblorosas tomó lo poco que tenía y lo entregó, y fue entonces cuando lo imposible ocurrió. La harina no se acabó, el aceite nunca se agotó. Día tras día, en medio de la sequía que devastaba al país, aquella humilde casa fue testigo de la provisión inagotable de Dios. El milagro no solo sustentó a Elías, a la mujer y a su hijo, sino que reveló una verdad poderosa: el Dios de Israel no es limitado por frontera ni vencido por dioses paganos. Él es el Señor de la vida, la muerte y la provisión. Y lo más impactante, escogió como instrumento de bendición a una viuda pobre, alguien que el mundo consideraba olvidada y sin valor. El pan, símbolo de sustento, y el aceite, símbolo de unción y bendición, fueron multiplicados como señal de que el cuidado de Dios es integral. Alimenta el cuerpo, pero también levanta el espíritu. En esa cocina humilde de Sarepta, el cielo tocó la tierra, y la fidelidad de Dios brilló en medio de la desesperación. Tras el milagro de la harina y el aceite que nunca se agotaron, parecía que la viuda de Sarepta y su hijo podían al fin respirar tranquilos, pero de repente, la historia dio un giro inesperado y desgarrador. El hijo de la mujer cayó enfermo. Y murió. El dolor de aquella madre fue tan profundo que se volvió hacia Elías con un grito de angustia. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? En esa pregunta se reflejaba la mentalidad de la época. Se pensaba que las tragedias eran castigos por culpas pasadas. Para la viuda, la presencia del profeta había traído juicio en lugar de bendición. Elías, conmovido por el clamor de aquella mujer, tomó al niño en sus brazos y lo llevó a la habitación donde él mismo se hospedaba. Lo colocó sobre su cama, y en un acto de fe radical se tendió sobre él 3 veces, clamando con lágrimas: Señor mío, Dios mío, te ruego.
Haz volver el alma de este niño a él. Era una súplica desesperada, una oración sin precedentes porque hasta ese momento jamás se había registrado en las Escrituras un milagro de resurrección, pero el Dios que escucha a sus siervos respondió. La vida volvió al cuerpo del niño. Elías lo tomó de nuevo en sus brazos, lo bajó a la casa y se lo entregó a su madre con palabras que estremecieron la casa entera. Mira, tu hijo vive. El llanto de dolor se transformó en gritos de alegría. La fe de la viuda se encendió como nunca antes y declaró: Ahora sé que eres varón de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Este fue un momento histórico, la primera resurrección registrada en la Biblia. No solo devolvió la esperanza a una familia quebrantada, sino que reveló que el poder de Dios va más allá de proveer pan y aceite. Él tiene dominio sobre la vida y la muerte. La estancia de Elías en Sarepta no fue solo refugio, sino un taller espiritual. Allí aprendió a depender de la provisión diaria, a creer incluso cuando el arroyo se secó, a ver la abundancia en manos vacías, y ahora, a experimentar el poder de Dios para resucitar lo que estaba perdido. Dios estaba forjando en su profeta un carácter inquebrantable. Ya no era solo el hombre que anunciaba juicio, ahora era el testigo viviente de la compasión, el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Todo lo que había vivido era preparación para algo aún mayor, el día en que enfrentaría cara a cara la idolatría en el Monte Carmelo. La idolatría se había apoderado de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel, pero en medio de ese escenario oscuro Dios estaba preparando a su profeta. En Sarepta, Elías aprendió 3 lecciones que marcarían su vida para siempre. Primero, que la provisión de Dios es constante, incluso en medio de la escasez. Segundo, que su poder no conoce frontera, y puede manifestarse aún en tierras paganas. Y tercero, que el Señor es dueño de la vida y la muerte, y tiene la última palabra en toda situación. Estas verdades forjaron el carácter de Elías, recordándole que su misión no era simplemente un choque político o religioso, sino un llamado a restaurar la fe en el único Dios verdadero. En Sarepta, cuna del culto a Baal, ocurrió un milagro de resurrección que declaró con fuerza que el Dios de Israel es superior a todo ídolo allí. En la casa de una viuda vulnerable, Dios mostró que su compasión alcanza a los olvidados y que su poder trasciende los límites de la cultura y de la geografía. Elías descubrió que antes de pelear grandes batallas públicas, Dios forma a sus siervos en la intimidad y en la soledad. El arroyo que se secó, la tinaja que nunca se agotó, y el niño que volvió a la vida no fueron solo milagros, fueron lecciones de fe, forjadas lejos de las multitudes, en el taller secreto de la obediencia y la confianza. La viuda que compartió su último bocado nos recuerda que los actos más sencillos de fe y generosidad pueden abrir la puerta a milagros que cambian vidas. Y Elías, fortalecido en carácter y en convicción, salió de Sarepta listo para su mayor desafío: enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y mostrar a toda la nación quién es el verdadero Dios. La historia de Sarepta nos enseña que las verdaderas batallas espirituales no se ganan frente a las multitudes, sino en los lugares ocultos, cuando decidimos confiar en Dios en medio de la escasez, la soledad y la prueba. Es allí donde Él moldea nuestro corazón y nos prepara para misiones que aún no podemos imaginar. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal Fuego Interno y acompáñanos en este caminar de fe. Aquí encontrarás enseñanzas que te fortalecerán y reflexiones que encenderán tu espíritu. No olvides activar la campanita para recibir cada nuevo mensaje. Y comparte este contenido con otros para que más personas puedan conocer al Dios vivo que provee, sostiene y da vida.